He estado hablando con muchas personas acerca de Dios, porque vivimos en una sociedad en que Dios solo existe para hacer milagros, donde Dios solo existe para curar a la gente, y que Dios solo existe para quitarte tus problemas. Cuando vivimos en una sociedad donde Dios solo existe a la hora de querer mejorar tu vida. Dios solo existe a la hora de resolver tus problemas. Dios solo existe a la hora de que un familiar tuyo se enferma. Entonces, se puede decir que tenemos a Dios para los mandados. Esa es la sociedad en la que vivimos y la que la religión nos ha impuesto. Cada vez que alguien empeora de salud, oremos por él. Pero ¿qué pasa con los días que no haya nadie que curar? ¿Qué vamos a hacer? No tendremos nada que pedirle. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente agradecerles por la buena salud. Agradecer por estar sano. Pero eso es lo que pasa, que tenemos a Dios para los mandados. Pero resulta que Dios es más que eso. Dios está para guiarte al buen camino. ¿Y por qué hace un milagro en tu vida? No lo hace porque se lo pediste. Te lo hace para que tú cada vez creas más en Él y te acerques a ese camino de Dios. No lo hace porque tú se lo pediste. Lo hace para darte fe y que sigas el camino de Él. Al igual que Dios hace milagros, también hace desgracias para corregir el camino. Y ahí es cuando todo también le echa la culpa a Dios. O Dios para lo bueno o Dios para lo malo. Dios, ¿por qué me quitaste a la persona que más amaba? ¿Por qué te la quitó? Porque también es una forma de corregir el camino hacia Él. Esas son las dos formas que tiene Dios para atraerte a su camino. Te puede mandar una desgracia o te puede mandar un milagro, una fortuna. Pero tienes que saber identificar que eso no es más que una corrección hacia el camino de Él, o una afirmación en el caso del milagro y una corrección en el caso de la desgracia. Pero he estado hablando con mucha gente que se toman esa desgracia como algo para dejar de creer en Él. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué me quitó a esta persona? Porque tal vez no era para corregirte a ti, era para corregir a otra persona. Pero esas son maneras que tiene Dios de corregirte para el buen camino. Al final esa desgracia, si tú dejas de creer en Él y le echas toda la culpa a Dios y te enojas con Él, al final esa desgracia hizo que te desviara más del camino aún. Porque Dios lo que quería era que tú te acercaras y que vieras esa desgracia como una bendición, como un milagro para encaminarte hacia el camino de Él. Pero tú lo viste como algo malo y decidiste no creer más en Él y te enojaste con Él y te alejaste más aún al camino de la destrucción, que ese es el camino que Dios no quiere que sigamos. El camino de la destrucción de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alma. El camino del alcohol, el camino de las drogas, el camino de las mujeres. El camino del pecado. Todos los pecados relacionados con el placer del cuerpo. Ese es el camino que Dios no quiere que sigamos. Por eso, si tú estás metido en la profundidad de esto, en las drogas, en las mujeres, en el alcohol, en la comida, en el exceso de comida, maltratando tu cuerpo, destruyendo tu cuerpo y complaciéndolo a niveles extremos, tenlo por seguro que Dios te va a corregir de alguna manera. Te va a mandar una desgracia, pero ¿qué pasa? Que yo ya te estoy avisando que esa desgracia no es para que te enojes con Él. Esa desgracia es para que dejes de destruirte. Ese es el principal mensaje que Dios quiere que sepas. Que dejes de destruirte con drogas,
que dejes de destruirte con alcohol, que dejes de destruirte con mujeres y que dejes de destruirte con la comida. Y que empieces a cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué estás tan lejos de Dios? Porque tu espíritu ha abandonado el cuerpo. Tu espíritu, al ver que estaban destruyendo su hogar, se alejó. Por eso te sientes vacío. Por eso te sientes arrepentido cuando tomas, te drogas, vas con mujeres al sexo casual, te alimentas a más no poder, con azúcar, con cosas que saben que te hacen mal. Por eso te sientes mal, porque no tienes el espíritu dentro, porque estás destruyendo el templo, estás destruyendo la casa donde habitas. Si hubiera un temblor y veis que se está destruyendo tu casa, ¿qué es lo que haríais? Salir. Eso es lo que pasa con el espíritu. Se arranca de tu cuerpo. Por eso te sientes vacío, por eso te sientes sin vida, sin propósito. Y lo único que te hace sentir vivo son el alcohol, las drogas, la comida y las mujeres. Pero resulta que eso te llena, pero el cuerpo. Y uno para estar lleno necesita el espíritu. Queremos llenarnos con cosas que se ven, pero la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera llenura está en el espíritu, en lo que no se ve. Y eso no puede ocurrir si es que estás destruyendo el templo. Por eso, desde hoy día, si te viene alguna desgracia, alguien tuvo un accidente, alguien muere de tu familiar, ten en cuenta que es un mensaje de Dios para que corrijas tu camino y dejes de destruir el templo del Espíritu Santo. Y reafirmes que al construir de nuevo el templo, a reconstruirlo, te vas a sentir mejor y vas a seguir en el camino de Dios. Así que ahí la llevan. Ese fue el mensaje que Dios me acaba de dar para ustedes.